La inocencia no es una virtud, es una vulnerabilidad. El terror no espera en los umbrales oscuros, se sienta en una silla pequeña, hecho de tela. Para la familia Miller, el horror fue metódico, rápido y envuelto en algodón. La maldad del pequeño Peabody no reside en el movimiento, sino en la ausencia, la crónica de una voluntad despojada. Esto es el lado B, y hoy desenterramos la escalofriante cronología de un expediente que duró exactamente 12 meses, documentando la posesión más fría y calculada jamás registrada por el doctor Elias Vance. El archivo Vance no es un testimonio de curación, sino un mapa detallado de la destrucción neuropsicológica. Hoy presentamos el caso del pequeño Peabody, el silencio del algodón. La casa de la Ruta 12 no era aleatoria, era un sitio de cultivo. Su pasado con la familia Wiley no era una leyenda, sino una prueba de concepto. Elizabeth Wiley, la hija, no murió de enfermedad, sino de un fenómeno que su médico de cabecera en los años 40 describió como atrofia emocional total. Su diario solo contenía dibujos obsesivos del muñeco y la misma frase: «Me ha dado el silencio que el mundo no me dio». El muñeco fue sellado con un ritual arcaico de confinamiento. La caja de cedro encontrada por Thomas Miller en 1989 estaba sellada con cera roja, ceniza y un rastro de hemoglobina seca, un pacto de tregua con la materia. Thomas, el niño de 5 años, hiperactivo, sintió una urgencia inexplicable, una llamada estática proveniente del ático. El pequeño Peabody, 60 centímetros de trapo, ojos de botón desiguales, una sonrisa cosida forzada y grotesca. Al tacto era frío, denso. El olor no era a naftalina, sino almizcle rancio, cera fundida y algo metálico, como cobre viejo. Desde que Thomas lo tocó, su voz activa fue reemplazada por una pasividad fría. No era mutismo, sino sustitución. El pequeño Peabody le estaba enseñando el juego de la verdad única, un sistema de reglas que solo el muñeco y el niño entendían. La manipulación inicial no fue mágica, fue guerra de información. El muñeco se instaló en el centro de la alfombra. Esta ubicación, según Thomas, era el centro de audición. Cualquier intento de mover al Peabody provocaba una descarga eléctrica visible en los cables de la casa y un grito inarticulado de Thomas que sonaba pregrabado. Thomas, ahora el agente, operaba como un repetidor de baja frecuencia. Susurros secos, sin inflexión. Él reportaba los secretos familiares al muñeco. Pero el Peabody no solo escuchaba, procesaba la información. El primer ataque se dirigió a Claire, la fuente de la vitalidad familiar. Su escultura fue arruinada con hollín y pequeños nudos de hilo negro cosidos a la madera. La acusación de negligencia de David no fue casual, fue incitada por los cálculos de Peabody. El segundo ataque fue a David, el ancla de la lógica. Los papeles con números falsos en su oficina no eran errores, eran simulaciones financieras detalladas que reflejaban sus mayores miedos de quiebra. David cayó en un patrón de revisar compulsivamente sus libros de contabilidad a medianoche, dejando de dormir y de hablar con Claire. Emily, la última aliada de Thomas, intentó la confrontación. Cuando intentó arrebatar el muñeco, Thomas la mordió. La herida, según Claire, supuraba un líquido claro y frío con el olor exacto a almizcle y cera del muñeco. La entidad estaba filtrándose en el cuerpo del niño. El doctor Elias Vance llegó con un arsenal de equipos de vigilancia y escepticismo. Instaló sensores de temperatura y cámaras térmicas en la habitación. Durante la sesión, Vance se enfocó en el muñeco. El desafío que lanzó Thomas al exponer el número 17 y la idea de Vermont fue solo la punta. Vance, en su desesperación, preguntó a Thomas: «¿Cómo sabes todo esto?». Thomas, sin pestañear, respondió: «El pequeño Peabody me enseña el mapa del hueco de cada uno, y tú, doctor,
tienes una herida de tela en tu zapato. Vance verificó. Un agujero recién hecho y no reparado en la suela. Un detalle imperceptible. Extracto del archivo Vance, reporte 21. La entidad posee una habilidad de precognición táctica. No predice el futuro, sino que calcula la desintegración basándose en la vulnerabilidad emocional. Su objetivo es la catatonía social. El pequeño Peabody no es un fantasma, es un criptopsicólogo. Esa noche, el equipo falló dramáticamente. La grabación capturó la voz metálica, aguda y baja, pero esta vez con un tono de sorna antigua. Tu ciencia solo sirve para medir la temperatura del miedo, doctor. Yo soy la temperatura del vacío. El silencio es mi juguete y tu método mi próxima costura de burla. Vance encontró los lentes de sus cámaras no con hollín, sino con pequeños fragmentos de algodón prensado y endurecido. Sin el Dr. Vance, la casa se convirtió en el ecosistema del pequeño Peabody. La posesión se volvió ambiental. Emily, la narradora silenciosa, documentó el horror en su diario, al que ahora llamó el libro de la geometría negra. Ella notó que el muñeco no se movía, pero las sombras sí. Las sombras en la habitación de Thomas tenían una densidad visual, como si estuvieran rellenas de algo. Diario de Emily. Entrada de diciembre 4. El pequeño Peabody está cosiendo la casa, no con hilo, sino con vacío. Anoche, el raspado no fue debajo de mi puerta, fue dentro de la pared. Sentí la vibración y cuando prendí la luz vi algo aterrador. El patrón floral del papel tapiz de la pared de mi cuarto estaba roto por un nuevo patrón de líneas negras, como si alguien hubiera cosido la pared por dentro. Diario de Emily, entrada de enero 1. El pequeño Peabody tiene una regla nueva. Si no lo necesitas, destrúyelo. Thomas, por orden del muñeco, está quemando sus viejos dibujos, uno por uno, no con fuego. Los frota hasta que el papel se desintegra en polvo fino. Dice que esos dibujos son mentiras ruidosas. El ataque estructural se intensificó. Thomas no solo cortó el cable de gas y los tornillos de la barandilla. David descubrió que el niño había estado vertiendo sal y azúcar en el tanque de gasolina del coche familiar. Un sabotaje lento y silencioso que habría causado un fallo fatal en la carretera. David y Claire estaban paralizados. Su miedo se había vuelto una convicción religiosa de que su hijo era un instrumento. El clímax llegó a las 3 a.m. del 12º mes. David y Claire entraron. Al levantar al pequeño Peabody, el ojo de botón se desprendió. En el hueco, el ojo real parpadeó lenta, deliberada y con cálculo sociopático. La voz resonó en sus mentes, no solo triunfante, sino dictatorial. Ya los tenía. Es demasiado tarde para el niño. La casa es mi nueva tela y ahora el niño es mi nuevo silencio. El círculo se ha cerrado y la próxima costura es vuestra. David, en un acto de locura sacrificial, usó un martillo para desgarrar y triturar el algodón antes de cubrirlo con cemento y una losa de piedra. El objetivo no era esconderlo, sino aniquilar su materia para romper el ciclo. Thomas, libre, era un cascarón, mudo, catatónico. El pequeño Peabody había logrado la extinción de la personalidad. El doctor Elias Vance, en su última entrada, fue forense sobre el horror. Extracto del archivo Vance, post-mortem emocional.
El pequeño Peabody no es un poltergeist, es un depredador metafísico que usa el algodón como filtro y el silencio como alimento. La entidad absorbió la esencia formativa de Thomas, dejándolo como un contenedor inerte. El ojo de marfil que recuperé contenía las iniciales WYL y la fecha 1947. Un análisis químico reveló un patrón de costura molecular dentro de la tela, diseñado para optimizar la absorción de la tristeza y el resentimiento. No es un juguete, es una tecnología de terror ancestral. El último reporte de Thomas Miller, ya adulto, en el sanatorio. Su actividad catatónica se centra en un ritual repetitivo. Se cose a sí mismo. Usa el hilo negro de su ropa para tensar las comisuras de sus labios. No habla, solo simula la sonrisa. Una sonrisa que no expresa alegría, sino la prueba final de la propiedad de la entidad sobre su carne. El Dr. Vance desapareció en 1999. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la Ruta 12. La caja de cedro fue encontrada, vacía, pero las costuras del tapizado interior del coche, examinadas forensemente, mostraban hilos negros nuevos que tensaban el cuero, creando una sutura permanente en el vehículo. El pequeño Peabody no necesita ser visto. Solo necesita un niño que le cuente un secreto y un niño que le preste su voz. El juego nunca termina. Solo espera a que alguien abra otra caja o a que alguien, en un momento de necesidad, decida coser un nuevo y silencioso muñeco.